Muy buenos días, bienvenidos a la segunda jornada del Simposio Internacional y Multidisciplinario sobre el transcurso de la vida del nacer al morir. Iniciamos el día con la conferencia Longevidad y Cuidado, supuestos, realidades y desafíos, perspectivas de Alemania y de Colombia, a cargo de Christel Bisek y de Lucero López Díaz. Christel Bisek es asistente social nacido en Berlín, Alemania. Es además licenciada en Ciencias de la Educación y posgraduada en Administración Social. Ha sido desde 1993 asesora de Cáritas alemana en el área de la gerontología social para América Latina. A partir del 2001, ha realizado múltiples visitas de asesoramiento, formación y acompañamiento gerontológico a organizaciones cooperantes en diferentes países de América Latina, entre ellos a Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. El cuidado y los cuidadores, los derechos humanos en la vejez y la educación son áreas especiales de su interés, de su dedicación profesional y sobre las cuales versan algunas de sus publicaciones. Sí, muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Hoy el tema y los enfoques serán diferentes que ayer, pero yo pienso y espero que también sea de su interés. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este evento para poder intercambiar con ustedes sobre este tema de longevidad y cuidado, que es una preocupación global en el mundo. Desde hace muchos años, el tema de prestar más atención a la situación de personas con necesidad de cuidado o de cuidado especializado forma parte de mis conversaciones como asesora tanto con las organizaciones cooperantes de Cáritas alemana en el área de adultos mayores como con profesionales e instituciones públicas. En general, en América Latina hasta ahora no se percibe mucho la necesidad de organizar servicios alternativos de cuidado profesional, aparte del cuidado prestado en la familia o en instituciones de larga estadía. En los últimos años se nota un poco mayor de interés, pues se observa la ejecución de algunos proyectos pilotos. Además, los gobiernos empiezan paulatinamente a darse cuenta que las familias muchas veces son sobrecargadas con el cuidado de sus familiares viejos y que las instituciones de larga estadía son muy costosas. Ambas situaciones son motivos para buscar otras soluciones. Un impulso tal vez para que los gobiernos tomen más en serio el tema de cuidado será un estudio reciente, agosto de 2011, de CEPAL CELADE, que es la protección de la salud en el marco demográfico y los derechos, donde se subraya la necesidad que los países deben replantear sus sistemas de protección social, pues entre los años 2000 y 2050 se va a duplicar la cifra de personas con necesidad de cuidado. Corresponde preguntarse por los motivos que mueven a la Cáritas alemana para trabajar el tema de los adultos mayores en el marco de la cooperación internacional. La Cáritas, como obra social de la Iglesia Católica, actúa en más de 180 países, trabajando en búsqueda de más solidaridad y más justicia social. Su motivación y su compromiso surgen de su misión de solidaridad cristiana como base de la doctrina social de la Iglesia y que parte de la dignidad inherente a cada persona humana. Por eso la Cáritas trabaja para apoyar y proteger a las personas cuyos derechos están en riesgo, como demuestra la situación de los adultos mayores. Gracias. Toda persona tiene el derecho universal a envejecer y morir dignamente, sin ser abandonado y sin sufrir innecesariamente.
La solidaridad siempre tiene que comprometerse en algo concreto. Por eso Caritas Alemana comenzó a cooperar con otras Caritas de la región en el área adulto mayor hace más de 40 años, cuando todavía se pensaba que la población adulta mayor no era significativa para el desarrollo de un país. Claro, mi problema es que tengo que leer el texto, entonces no estoy bien con el micrófono. Este desconocimiento cambió al principio del siglo XXI por las deliberaciones de la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento, que subraya la responsabilidad específica hacia la población anciana. Además, el Plan Internacional reclama una cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil en la solución de los problemas, tanto a nivel de los países como dentro de la cooperación internacional, por lo que el Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo está dispuesto a contribuir, por ejemplo, en la financiación de programas pro adultos mayores. Si nos importa la dignidad humana, la sociedad tiene que prever y establecer condiciones de vida que permitan a cada persona un envejecimiento y un morir en dignidad. Tomando en cuenta que la mayoría de la población adulta mayor en América Latina y el Caribe no dispone de ingresos regulares y suficientes y que no siempre tiene asegurado el acceso y la debida calidad de atención de los servicios de salud, queda en evidencia que adultos mayores en condición de necesitar cuidados sufren la falta de una atención oportuna y adecuada. Me pidieron hablar sobre cómo se enfrenta en Alemania la situación que se presenta para la longevidad y en consecuencia de los cuidados requeridos con énfasis en enfoques y organización de servicios y retos del futuro, con la intención de que nuestras experiencias les sirven para percibir la magnitud del problema y promover soluciones propias. Los problemas que enfrentan los países son parecidos, aunque se presentan a diferentes niveles. Aumento de la población adulta mayor, de los muy mayores, falta de servicios adecuados, cuidadores y de recursos suficientes, y aumento de personas mayores con demencia. Voy a hacer un poco de historia del desarrollo del cuidado de adultos mayores en Alemania. Cometimos en el pasado muchos errores y supongo que hasta hoy estamos todavía en búsqueda de soluciones adecuadas. Pues tenemos un desarrollo demográfico muy fuerte. Quiere decir, hay más necesidad de buscar soluciones por el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad, además de los cambios de la composición de la familia y de la sociedad. El envejecimiento es una situación común a todos los países en el mundo y las repercusiones afectan a todos los sectores de la sociedad. Hasta 2030 se prognostica para Alemania la reducción de la población entre 25 y 65 años, como también de los jóvenes menores de 20 años, mientras el número de las personas mayores de 65 años aumentará de 16,7 millones a 22,3 millones en 2030. Esto significa que en el futuro más del 28% o cada cuarto ciudadano alemán será mayor de 65 años. También aumentará el número de los muy mayores, es decir, de las personas de 80 años y más. Hasta 2030 este número aumentará a 4,1 millones, actualmente a 6,4 millones. Mirando hasta 2050, se prognostica que el número de los muy mayores aumentará paulatinamente a alrededor de 10 millones. Nuestra situación es más grave que la situación de América Latina que vimos ayer en las ponencias. La probabilidad de necesitar cuidado aumenta estadísticamente con la edad.
mientras solamente un 5% de los adultos mayores entre 70 y 75% precisa cuidados, son 60% en el grupo de adultos mayores de 90 años y más. La mayoría de la población en Alemania considera la probabilidad de necesitar cuidado como riesgo mayor en la vejez, pues significa la probabilidad de perder parcialmente o en menor o mayor grado la capacidad de organizar la propia vida con autonomía y autorresponsabilidad. El grado de depender de otros está relacionado con el estado de salud físico y psíquico. El miedo mayor es llegar a desarrollar Alzheimer u otras demencias. Cuesta a los adultos mayores y sus familiares aceptar esta dimensión de necesidad de ayuda, apoyo y cuidado. Falta en la población la confianza, y esto me parece es muy grave, de recibir un trato digno también en una situación de demencia. Podemos diferenciar dos ejes de cuidado: los servicios de cuidado a domicilio y las instituciones de larga estadía, aparte de otros servicios como por ejemplo los centros de día o los hospicios que complementan estos dos. La gran mayoría de los adultos mayores, un 93%, prefiere vivir en su ambiente de siempre y recibir en caso necesario el cuidado en su propia casa. Aunque se habla mucho de la desintegración familiar en Alemania, todavía es mayormente la familia, es decir, las hijas y las nueras, quienes cuidan a sus familiares viejos. Hasta los años 70 del siglo pasado existían en muchos pueblos, menos en las grandes ciudades, asociaciones de cuidado relacionadas en general con las parroquias, que completaron el servicio que la familia no podía brindar. Las familias fueron toda la vida miembros de estas asociaciones y pagaban una cuota social. Normalmente, recién en la vejez, utilizaban este servicio de enfermería. Estas asociaciones desaparecieron con el tiempo, por lo que muchos adultos mayores y sus familiares no vieron, en caso de desmejoramiento de salud y más necesidad de cuidado, otra alternativa que la internación en un hogar de adultos mayores. Los hogares prestan diferentes niveles de cuidado. La mayoría de los hogares son llevados por las grandes organizaciones no gubernamentales, que son sobre todo la Caritas y la Diaconía de la Iglesia Protestante. La parte municipal interviene relativamente poco, aunque debe asegurar la prestación del servicio. En aquella época se pensaba que la internación en un hogar era el servicio adecuado para los adultos mayores, y esto yo considero como nuestro error mayor. Pero ya se sabía que el deseo de las personas era vivir y morir en su propia casa. El costo de una plaza en un hogar además fue y es alto, y son los usuarios que deben pagarlo. En caso que no tienen ingresos suficientes, son los hijos que tienen que responsabilizarse de los gastos restantes, y si estos no se encuentran en condiciones financieras de hacerlo, entonces es el municipio el que tiene la obligación de hacerse cargo de los gastos. Es decir, no es el hogar o la institución que recibe el apoyo financiero por parte del municipio, sino la persona que lo necesita. Por otra parte, corresponde a cada persona ser miembro de un seguro de enfermedad para la atención médica, hospitalizaciones, medicamentos, etc. Recién en los años 70 del siglo pasado se comenzó a promover servicios ambulatorios o a domicilio que prestan cuidado a domicilio como servicio que cumplía con la prestación de un servicio profesional de cuidado. Este enfoque de tener en toda Alemania servicios a domicilio se puede considerar como primera solución sistemática a la necesidad de cuidado de salud. En toda Alemania las ONG, es decir, sobre todo
Caritas y Diaconía, pero también la Cruz Roja y otras organizaciones crearon servicios a domicilio prestando cuidado a través de enfermeras y cuidadores de adultos mayores. Para actividades adicionales se contaba con voluntarios. Hoy día existen también múltiples servicios comerciales, porque es un negocio para algunos. La financiación fue mixta, es decir, en gran parte y para determinado tiempo el seguro de enfermedad pagaba los gastos para el cuidado indicado por el médico y prestado por una enfermera o cuidadora de adultos mayores. Pero el otro apoyo a domicilio fue costeado por los usuarios y o familiares y en caso de ingresos insuficientes fue financiado por el municipio. Con el tiempo se vio que tanto los hogares como los servicios a domicilio tuvieron que aumentar su capacidad por la demanda y que tanto los seguros de enfermedad como los municipios no estaban en condiciones de financiar los servicios. Por eso, desde los años 80 del siglo pasado, se discutía establecer un seguro obligatorio específico para el cuidado, aparte del seguro de enfermedad que tenemos caja de jubilación, accidentes laborales y seguro de paro, para mencionar lo que es obligatorio en Alemania. Para darle una idea cómo está el compromiso de Caritas Alemana en estos servicios, la Caritas Alemana está presente, estas son cifras de 2007, con 1.025 servicios de cuidado a domicilio, donde se atiende alrededor de 75.000 personas con necesidad de cuidado, lo que corresponde actualmente a más o menos un 15% de las personas con necesidad de cuidado en Alemania. Y también hay 1.500 hogares de larga estadía bajo responsabilidad de la Caritas en Alemania, donde se atiende alrededor de 100.000 adultos mayores. Alrededor de 100.000 personas trabajan en estos servicios. Los procesos de regulación de un servicio con tanta repercusión para la población lleva su tiempo, pero a partir del 1 de enero de 1995 se instaló el nuevo seguro de cuidado, el que, para subrayar el enfoque de servicio que se pretende realizar, no lleva el nombre de ley de dependencia, es de cuidado. El servicio de cuidado presta sus servicios para personas de cada edad, pero la gran mayoría que lo utilizan son adultos mayores. Desde 1995 se realizaron varias adaptaciones de la ley y en este momento se prepara otra reforma de ley para incluir mejor la atención de personas con demencia y aumentar las transferencias financieras en caso que la familia misma sea quien organiza el cuidado a domicilio. Es una decisión estratégica cómo financiar servicios a domicilio o en instituciones de larga estadía. Hasta hoy se financia con más fondos de la atención en instituciones que a domicilio y mejor la prestación del cuidado por un servicio de cuidado establecido que organizado por la familia. No voy a cansarles mucho con muchos detalles, pero voy a presentar algunos aspectos que considero importantes. ¿Quién es asegurado? Prácticamente todos lo son, sea directamente o como miembro de familia. ¿Cómo se financia el seguro? La financiación se organiza como los otros seguros sociales en Alemania, es decir, por las cuotas patronales y de los empleados. Para las personas que no están en el seguro social de enfermedad, existen otros arreglos, pero no tiene mucha importancia y prácticamente todos están incluidos en el seguro. También los jubilados pagan de sus ingresos la cuota que les corresponde en base a sus jubilaciones o pensiones. No interesan todos los detalles, pero por ejemplo se estableció hace unos años para las personas sin hijos una cuota mayor. Yo, por ejemplo, tengo que pagar una
cuota mayor porque no tengo hijos. Desde la creación de seguro se aumentó la cuota social de 1.7% a 1.95% de los ingresos. Se espera para 2012 otro aumento para poder financiar el mejoramiento de servicios que están por definirse y además se espera costos más altos por el desarrollo demográfico. ¿Cómo se organiza el servicio? Las cajas de cuidado están integradas en los seguros sociales de enfermedad que cobran la cuota, que aprueban las solicitudes y que controlan la calidad de los cuidados prestados, sea por la familia o por instituciones. Hay ciertas condiciones para recibir la financiación, como por ejemplo haber pagado la cuota por 10 años. ¿En qué situaciones se puede solicitar la financiación del cuidado? Se presenta una solicitud al seguro y un médico, un profesional del cuidado, define el grado de necesidad de cuidado que también define el monto de dinero que se aprueba. Hay 3 categorías que se definen por las características del cuidado a prestar y las horas requeridas. Pero ahí tenemos bastante contradicción, porque aunque se define categorías en base de horas requeridas, luego no se paga estas horas que en realidad son requeridas. Es una contradicción que lo digo abiertamente. Nadie que está trabajando en estos servicios entiende cómo puede ser, pero es así. Voy a darles un poco ejemplos por la dimensión de los gastos. También se define tanto por la categoría y también por quienes prestan el servicio. Quiere decir, y como lo mencioné antes, Gracias. Se define por una categoría en que es... No me parece, ¿no? No. Bueno, voy a hablar con voz fuerte. ¿Sí? Bueno, el monto que se da por los servicios se define quién presta el servicio, familia o una institución, y por la categoría. Y ustedes ven que lo que se paga a la familia es menor lo que se paga a los servicios organizados. Lo mismo pasa con los hogares no pasa lo mismo, porque ahí es la institución solamente que lo presta, que son sumas fijas, relativamente altas, pero todavía no cubre todos los gastos. Una plaza en un hogar de adultos mayores cuesta en Alemania alrededor de 3.000 €. Entonces, cubre solamente la parte del cuidado. Además de esta financiación, es posible que se financia la estadía en centros diurnos, la compra de sillas de ruedas, pero también, por ejemplo, la adaptación de la casa para que una persona pueda mantenerse más tiempo en su propio domicilio. Más de 2.3 millones de personas con necesidad de cuidado, independiente de su edad, reciben aportes del seguro de cuidado. 1.62 millones o 69% reciben el cuidado en su casa. Alrededor de medio millón de personas son atendidos por los servicios de cuidado. El 83% de los beneficiarios del seguro de cuidado tienen 65 años y más. Y esta es una cifra importante, aunque el servicio como tal es para todas las edades.
Alrededor de más de medio millón de personas viven en instituciones de larga estadía, en general más a una edad muy mayor, no en todos sus años, a partir de 65 años, sino arriba de 85 y más. ¿Cuáles son los retos que tenemos hoy día? Hay que redefinir lo que significa necesidad de cuidado. Hasta ahora el cuidado está definido según la situación corporal, lo psíquico no está considerado, por lo que en gran parte los enfermos de Alzheimer u otras demencias no son suficientemente atendidos. Hay que redefinir qué cuidado se quiere promover, el cuidado a domicilio o en instituciones de larga estadía. Hasta ahora, como vimos, el monto que se facilita para el cuidado por familiares no corresponde a un sueldo, por lo que muchas familias no pueden atender a sus familiares adultos mayores. Falta una diferenciación de servicios, por ejemplo, para personas con demencia. Además, hay que formar redes en la vecindad y grupos de autoayuda para familiares que cuidan sus parientes. En las instituciones no siempre se respeta suficientemente la privacidad de los residentes, por lo que hay que prever más habitaciones individuales. En Alemania faltan nurses, cuidadores de adultos mayores, voluntarios, personal de apoyo, etc. Por lo que existe una migración de personal de cuidado de los países de Europa del Este para trabajar sobre todo en casas familiares, muchas veces sin permiso laboral y sin permiso de estadía y sin un sueldo justo, lo que compromete las condiciones futuras de su propia vejez. Y no puede ser que nosotros buscamos soluciones en la espalda de otros, ¿no? Y como último reto, tal vez hay que mejorar la imagen del personal de cuidado y pagarlo mejor que actualmente, con el fin de motivar a interesados. Bueno, unas observaciones finales. Cada país tiene que encontrar soluciones sistemáticas según su propia tradición, demanda enfoques en las políticas públicas, prioridades, etc. Me parece importante subrayar que es el Estado que tiene la primera responsabilidad para que adultos mayores con necesidad de cuidado puedan en lo posible tener una vida independiente y autorresponsable. Por eso es necesario responder a los deseos de los adultos mayores que prefieren envejecer y morir en su propia casa, crear estructuras adecuadas, realizar estudios sobre costos de diferentes tipos de servicio, dar énfasis en la capacitación de personal para que se atienda a los adultos mayores con competencia profesional y respeto, y prever la financiación de servicios de cuidado paralelamente con programas de formación. El cambio demográfico es un reto para todos y en todo el mundo. El trato y la atención de los adultos mayores con necesidad de cuidados demuestran nuestro compromiso, o no, con una sociedad plenamente humana y para todas las edades. Los adultos mayores merecen respeto a sus derechos, agradecimiento y solidaridad. Muchas gracias.